Bien, en los casos que vimos anteriormente, el número de Reynolds está definido con diámetro, es decir, que vendría siendo específicamente para tuberías. Pero ¿qué pasaría en ductos en los cuales no fueran circulares, sino por ejemplo cuadrados, rectángulos, o otras geometrías que están implícitas, otros aditamentos? Entonces, para este sistema se utiliza o se define la definición de radio hidráulico. Si se dan cuenta, en cada una de las figuras va a calcular el área donde va a pasar el fluido. Vamos a suponer que aquí va a pasar el fluido en lo azul, aquí en lo azul va a pasar el fluido, aquí el azul va a pasar el fluido y aquí el azul va a pasar el fluido. En el caso primero y en el cuarto, el tubo que está en el centro, vamos a suponer que fuera otro ducto, que a lo mejor sería sólido. No lo vamos a considerar para el fluido que está pasando, nada más el área donde está azul. Entonces, para esa área yo voy a sacar, por ejemplo, para el primer dibujo sería área es igual al área del círculo grande menos el área del círculo pequeño. Y entonces, vamos a hacer aquí el dibujo. A ver, vamos a ver. Aquí sería del círculo grande y aquí del círculo pequeño. Entonces sería pi sobre 4 diámetro mayor al cuadrado menos pi sobre 4 diámetro menor al cuadrado. Factorizamos el pi sobre 4 y me queda diámetro al cuadrado mayor menos el diámetro menor al cuadrado. Ahí está. Esta es el área que me está dando el dibujo, ¿sí? Si yo determino el área de la siguiente figura, pues el área simplemente, como es un cuadrado, sería S al cuadrado. Para el rectángulo sería área, sería base por altura. Para la siguiente figura sería el área del cuadrado menos el área del círculo, ¿sí? Porque nada más estoy sacando el área que quede libre donde va a pasar el fluido. Entonces, para este vendría siendo el área del cuadrado, que sería S cuadrada, menos pi por diámetro sobre 4, que es el área que aquí me especifican, ¿sí? Entonces, para determinar el radio hidráulico, yo necesito el área donde va a pasar mi fluido. Ya la determinamos. Y además necesito calcular el perímetro mojado, es decir, el perímetro que va a estar en contacto con el fluido. Por ejemplo, para la primera figura, pues la superficie, el perímetro que va a estar en contacto con el fluido, pues va a ser todo el tubo grande, ¿sí? Por dentro, y todo el tubo pequeño por fuera, van a estar en contacto. Entonces, el perímetro mojado de la primera figura va a ser pi por diámetro mayor más pi por diámetro menor. Si yo factorizo pi, me queda diámetro mayor más diámetro menor, que sería todo el perímetro del diámetro mayor y todo el perímetro del diámetro menor. Y aquí lo especifica. Para el cuadrado, pues el perímetro donde va a estar en contacto el líquido, pues va a ser todo alrededor, y entonces va a ser 4, el perímetro mojado, 4S, que aquí lo especifica. Para el rectángulo, pues va a ser 2B mayúscula, 2 bases más 2 alturas. Para la última figura, el perímetro mojado que va a estar en contacto con el líquido, el perímetro mojado sería el del cuadrado, perímetro mojado va a ser el del cuadrado, 4S, más el del círculo, que sería pi por diámetro, que aquí está especificado. Entonces, teniendo ya determinadas las áreas por donde pasa el fluido y además el perímetro mojado, que es el perímetro que está en contacto con el fluido, ya podemos sacar el radio hidráulico. Y el radio hidráulico sería igual al área entre el perímetro mojado. Y esta sería una relación que se tendría en lugar del diámetro, que lo podríamos sustituir.
¿Qué hacemos? Vamos a ver. Dice, determine el radio hidráulico para esta figura. Si tenemos que S vale 250 milímetros y D 150 milímetros. Entonces, sacamos el área por donde está pasando el fluido y va a ser la del cuadrado menos la del círculo. Y nos va a dar 44.829 milímetros cuadrados. Si yo saco el perímetro, va a ser 4 veces S, que ya lo tenemos aquí, más pi por D. Entonces, 4 veces S más pi por D me da 1471. Divido el área entre el perímetro y me da 30.5 milímetros. Lo convierto a metros y me da 0.030.305 metros. Determina el radio hidráulico. Ese vendría siendo el radio hidráulico del sistema.